11:10. Resulta que a un 11,3% llegó el nivel de reprobación en el examen único de conocimientos de medicina 2013. De los 2.153 facultativos que lo rindieron, 828 no lograron el puntaje mínimo y por lo tanto no podrán trabajar en el sector público. A ver, abordemos un poco este tema. Tomamos contacto hasta ahora con Beatriz Zaput. Beatriz. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días, Paola. Una tasa de reprobación que es la más alta desde que en el año 2009 el examen tomó un estatus legal y por lo tanto, claro, se han hecho diversos análisis respecto a estas cifras que muestran, tienen diversas características, como por ejemplo que de 727 médicos titulados en el extranjero solamente aprobaron 60, es decir, hubo una tasa de reprobación de médicos titulados en el extranjero de un 91% y como tú bien lo decías, una tasa de reprobación de médicos de facultades chilenas de un 11,3%. Queremos analizar estos resultados y comentarlos también con el director de EUNACOM, Beltrán Mena, a quien le agradecemos por estar con nosotros en Mañana en Directo. Primero, preguntarle respecto a qué le parecen estos resultados que sin duda muestran un escenario poco favorable para el sistema público, partiendo por la alta tasa de reprobación y también resultados que son bastante alarmantes. Bueno, los resultados siempre nos sorprenden porque por eso hace uno los test, porque no sabe la respuesta, ¿no es cierto? Hay que hacer estas pruebas para poder tener respuesta. No hay que olvidar el contexto de esta situación de este año muy especial. El año 2012, a raíz de una filtración de preguntas, el examen fue cuestionado como instrumento. De manera que para nosotros, durante todo el 2013, la prioridad número 1 fue reconstruir la confianza en este instrumento. Para ello hicimos una reingeniería completa de la máquina, por decirlo así, la máquina constructora de preguntas, y significó reemplazar a todos los autores, los grupos de trabajo, etcétera. Por lo tanto, eso podía significar que el examen fuese más difícil o más fácil, porque evidentemente cambian los autores. En este caso resultó más difícil. Eso va en la línea que queremos, o sea, queremos un examen riguroso, exigente, en que aumentamos la cantidad de casos clínicos, por ejemplo, presentes en el examen, entonces en lugar de preguntas directas. Se nos había cuestionado mucho, una de las críticas que tenía el examen es que las preguntas eran muy directas y fáciles de memorizar, por lo tanto el examen era preparable y se podía calentar a último minuto. Hemos ido construyendo un examen más riguroso en esa dirección, para compensar esa preparación, digamos. De manera que los resultados son estos: una baja en puntaje, que se suma a un montón de otros factores que son difíciles de precisar, digamos, pero yo diría que el principal es que no podemos precisar la dificultad del examen y este resultado es el resultado de una reingeniería completa del proceso y tenemos ahora un examen que ha sido aceptado por el Ministerio de Salud ayer, diciendo que estaban conformes con los cambios, que volvían a confiar en el instrumento y para nosotros eso es lejos lo más importante. El costo de esto es un examen un poco más difícil, menos preparable y que trae amarrado una mayor tasa de reprobación. ¿Cuántas facultades participan en este examen y cuántas facultades participan y qué es lo que influye y cuáles son los factores para que las personas, por ejemplo, puedan aprobar este examen? No, el examen pretende medir la formación completa con un énfasis exclusivamente en el final de la carrera, o sea, en la preparación clínica de los estudiantes. Todas las preguntas son clínicas, aquí no hay pregunta, por ejemplo, de ciencias básicas, no se pregunta química orgánica, no se pregunta fisiología, se preguntan esos conceptos solamente aplicados a un caso clínico. En esta ocasión, en este examen, el 91% de las preguntas fueron orientadas directamente a casos clínicos, a pacientes descritos. Ese es el tema del examen, por lo tanto lo que mide es exactamente los años finales de la carrera en los cuales se integran todos estos conceptos. Eso es lo que mide. ¿Cuántas escuelas hay en Chile en este momento? En este momento hay 19, 20 si se cuenta la Universidad del Mar, hay 20 carreras de medicina con egresados y unas 4 o 5 más que aún no tienen egresados. Últimamente se ha criticado bastante la falta de campos clínicos en algunas universidades. ¿Puede ser ese tal vez uno de los motivos? Tal vez cree usted que falta mayor campos clínicos en las universidades. Ya, no es mi tema directamente, por supuesto que estoy al tanto un poco de esa carencia, aunque no es nuestro tema directo, pero en la formación de un médico intervienen todos estos factores, o sea, interviene el acceso a campos clínicos, por tanto la experiencia con pacientes, la cantidad, calidad y presencia del cuerpo docente, de los profesores, la infraestructura, un montón de cosas, digamos, el profesionalismo del cuerpo docente, su compromiso con su facultad, todo eso se suma en
la exposición de un alumno de medicina a lo que necesita para transformarse en un buen médico. Nosotros pretendemos, con todas las falencias del caso, medir una parte de eso que son los conocimientos teóricos al final de la carrera. La Asociación de Facultades de Medicina asegura que los resultados no son comparables con otros años y dicen, por ejemplo, que uno de los motivos es el hecho de que la prueba ahora se haya construido por un comité sin relación a las facultades y por lo tanto generó más dificultad también, ya que era de cierta manera presentaba ejercicios más prácticos, y también aseguran que puede ser por la agitación vivida en 2013, por también los cuestionamientos al examen. ¿Usted está de acuerdo con estos dos argumentos? A ver, el examen, en primer lugar, no es comparable, por supuesto. Ningún examen es comparable del año anterior y este menos, porque en este caso, como le explicaba, hubo una reingeniería completa del proceso de producción de preguntas. Por lo tanto, no se pueden comparar directamente un puntaje con un puntaje de otro alumno del año anterior, por ejemplo. Eso no es válido, ¿ya? Se comparan de otra forma y los empleadores y los que están a cargo de los concursos saben de qué forma deben compararse, mediante otras técnicas estadísticas y con valores que están ahí. Eso es lo primero. Las razones de por qué se hizo más difícil son especulativas, ¿no? Cambiaron los autores, cambiaron los mecanismos. El año fue un año especialmente complejo, ¿no es cierto? Estábamos en mesas de negociación, hubo todo un ambiente que en ningún caso favorecía una preparación normal del examen. Eso es lo que quise decir con algunos ejemplos y lo han tomado muy a pecho. La verdad es que lo que queremos decir es que la inquietud del año también influye. ¿Qué más? ¿Qué otra crítica? Perdón, se me fue el otro. El tema de la agitación vivido en el 2013, tanto los cuestionamientos al examen como también, por ejemplo, los paros de algunas universidades. No, todo eso lo llamo atmósfera de preparación del examen y sin duda que influye. Pues un alumno, hay un año complejo, aunque más incierto, por supuesto que influye en la concentración de los estudiantes para la preparación, etcétera. De manera que yo creo que es difícil de explicar. La dificultad de un examen podríamos decir que es una cazuela con muchos ingredientes, digamos. Entonces, en lo que a nosotros respecta, lo que nos consta, lo importante es que hubo un cambio en la maquinaria de producción del examen, cuya prioridad era la seguridad ante todo, ¿ya? Con un cambio completo de los autores de las preguntas, y eso necesariamente lleva un cambio en la dificultad, hacia arriba o hacia abajo. Además, le dimos instrucciones a estos grupos de trabajo de hacer las preguntas lo más complejas y orientadas a la clínica posible. Incorporamos a los grupos de trabajo, por ejemplo, por concurso, a médicos de APS. Ahora, entre los comités que revisan las preguntas, hay 2 miembros que trabajan en atención en consultorios de salud, que no vienen de universidades ni son profesores, sino que están trabajando ahí en la trinchera de la atención primaria, y por tanto ellos le dan un filtro extra a las preguntas en este sentido. Todos esos cambios necesariamente llevan a un cambio en los resultados, que son los que estamos viendo. Perfecto, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces a Beltrán Mena, director de EUNACOM, por este despacho con nosotros. Sin duda un análisis que se va a repetir a lo largo de esta semana, también por parte del Ministerio de Salud, que aseguraron que ya están evaluando cómo proceder. Lo decía también Beltrán Mena, que claro, que ellos se han mostrado bastante conformes con este examen, que recordemos había sido bastante criticado y que tenía como objetivo en 2013 recuperar la confianza. Así que sin duda, Germán, Paola, vamos a estar bastante atentos a los distintos análisis y también a ver cómo va a actuar el Ministerio de Salud. Por supuesto, vamos a estar atentos a todo eso. Beatriz, que estés bien. Igualmente, buenos días.